Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Funes, aquí, bienvenidos a su programa. Hoy vamos a hablar y vamos a dar la conferencia Introducción a la Gnosis. Nos dice el maestro, la Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perennis et universalis. Incuestionablemente Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Samael Aun Weor. Fíjense, reservados a una élite. Ahorita vamos a descubrir por qué. Introducción a la Gnosis. La Gnosis del siglo XX. Tenemos hoy, en la más anónima, un movimiento gnóstico que psicológicamente corresponde de manera exacta al de hace 1900 años. Entonces, al igual que hoy peregrinos solitarios como el gran Apolonio, tienen los hilos espirituales desde Europa hasta Asia, quizás hasta la India lejana. Esto lo menciona Carl Gustav Jung y Wilhelm en El secreto de la flor de oro. A finales del siglo pasado y comienzos del presente, distinguidos personajes reconocidos como maestros, entre los cuales citaremos a Elena Petronila Blavatsky, Don Mario Rosso de Luna, Charles Leadbeater, Krishnamurti, Rudolf Steiner, Sivananda, Francisco Propato, el maestro Luxemil, Arnoldo Krumheller, el maestro Wiracocha, Gurdjieff y Pedro Ouspensky. Ellos enseñaron públicamente las primeras letras de la doctrina secreta, pero sin detenerse demasiado en el análisis de ciertos aspectos gnósticos que habrían de ser develados a partir del año 1950 en adelante. Aquí estamos hablando que ellos vienen, entregan una enseñanza y después, a partir del año 1950, se llega a la gnosis en su totalidad. El mismo Rudolf Steiner, uno de los más conspicuos representantes del gnosticismo del siglo XX, habían comunicado una enseñanza elemental, sencilla, incipiente, advirtiendo de paso que luego más tarde se entregaría a la humanidad una doctrina esotérica de orden superior, de tipo trascendental. Queremos aclarar que el término esotérico es secreto. Hay muchas palabras que vamos a ir descubriendo que en muchas ocasiones pues nosotros lo vemos como tabús, como no se habla de aquello, no se puede mencionar esto, es esotérico. Bueno, esotérico es secreto. Entonces se pasaba de boca en boca, de boca a oído, y entonces pues la gente así pasaban esta enseñanza que vamos a descubrir. Entonces es por ello que vamos a irlo dando en orden. Esta es la introducción para que ustedes vayan penetrando en este hermoso mundo del conocimiento interior. Además de los autores nombrados, hombres y mujeres que dentro de sí mismos establecieron los principios gnósticos, muchas personas cultas se han interesado por conocer las raíces del gnosticismo. Se han preocupado por saber si la gnosis es ciertamente, como dicen algunos, un monumento de fantasías extravagantes, de extraños mitos, o si por el contrario, como acertadamente señalan otros, es un conocimiento trascendental, infinitamente superior a la razón. Fíjense, infinitamente superior a la razón, que unido a la sabiduría primordial, original, es la fuente de todas las religiones del mundo. Con base en ese interés, la vieja Europa pudo enterarse a través de autores como Eugene Fayet, Bossuet, Hans, Jan Dorese y muchos otros, que las doctrinas gnósticas son algo más que herejías inmanentes al cristianismo, y que si bien los gnosticismos son muy diversos, ellos constituyen una actitud existencial con características propias. El gnosticismo, indican los pioneros de la gnosis en el mundo contemporáneo, es un conjunto de ideas y sistemas científicos, filosóficos, artísticos y religiosos que tienden a reaparecer incesantemente en épocas de grandes crisis políticas y sociales. Ahora bien, no podemos negar que tan maravillosas joyas de la literatura gnóstica o pronóstica cumplieron su cometido, despertando la inquietud general y propiciando la apertura de escuelas teosóficas, yogas del cuarto camino, etc., fundamentadas en las limitadas informaciones teóricas y prácticas que a los antes citados personajes les era dable comunicar, pero la verdadera revolución en este campo se produce con la aparición del libro El matrimonio perfecto del venerable maestro
Samael Aun Weor, concretamente en el año 1950, texto que provocó un gran entusiasmo entre los estudiantes de las diversas escuelas, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas, y cuyo resultado fue la aparición del movimiento gnóstico, que empezó con unos cuantos comprensivos y se volvió completamente internacional. Fíjense que este libro, El matrimonio perfecto, y nos dice el maestro, el matrimonio perfecto es cuando uno ama más y otro ama mejor, y se fundamenta en el verdadero amor. Entonces, a partir del año 1950, cuando el maestro entrega a la humanidad este libro, que es El matrimonio perfecto, pues nace todo el movimiento gnóstico, con toda la enseñanza de los autores antes mencionados, que vinieron a abrir el camino, a enseñarnos ya para que nuestra comprensión se pudiera dar tal cual se debe de dar en el momento que debe de ser, y se vuelve completamente internacional. Entonces el gnosticismo se está estudiando o se está enseñando el camino del conocimiento a nivel mundial. Fíjense qué hermoso, ¿no? Ya habrán visto otros videos, pero bueno, conforme vayan viendo estos videos se van a ir dando cuenta de lo que es la gnosis, de lo que es el conocimiento. Las tradiciones esotéricas como manifestaciones culturales tienen obviamente una continuidad. El matrimonio perfecto y más de 50 obras trazadas magistralmente por Samael Aun Weor durante los últimos 25 años tienden el hilo de la continuidad gnóstica, convirtiéndose dichos textos en una verdadera mina de saber oculto, sabiduría que no puede ser desdeñada por aquellas corrientes de avanzada, es decir, por aquellos grupos que buscan el conocimiento vívido y no la simple creencia o teorización. Fíjense, el conocimiento vívido. O sea, aquí vamos a ver cómo la gnosis se vive, no se estudia. Entonces, cuando tú empieces con estos estudios, te vas a ir dando cuenta que lo tienes que vivir. Es un camino que vas a hacer, al cual te estamos invitando, para que tú vayas descubriendo en ti todo ese conocimiento. Porque se dice que cuando quisieron guardar toda la enseñanza, toda la sabiduría, pues decían, ¿dónde la guardamos? Si la guardamos en el fondo de la tierra, pues el humanoide algún día va a llegar. Si la guardamos en la luna, algún día van a llegar, etcétera. Y lo tenemos guardado en nuestro corazón, en el átomo nous. Entonces, por eso dice, nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Nada más que esto, la gnosis, al ir viendo toda esta enseñanza, pues vamos a ir descubriéndonos a nosotros mismos y vamos a ir encontrando en nuestro corazón toda esta enseñanza. Samael Aun Weor es, pues, ante todo, un continuador de la obra emprendida por aquellas esclarecidas inteligencias de la gnosis de principios de siglo. A él le ha tocado aclarar y simplificar, le ha tocado incluso develar ciertos aspectos doctrinarios que tan notables esoteristas omitieron o no llegaron a conocer. Tal es el caso, por ejemplo, de los misterios del sexo, o de las técnicas adecuadas para la disolución del ego, del mí mismo, de los factores psicológicos que embotellan a la conciencia humana, la mantienen en estado de sueño, o del análisis de las leyes evolutivas e involutivas, tema que en aquel entonces solo fue rozado superficialmente. Entonces fíjense, aquí vamos a hablar de amor, vamos a llegar a comprender lo que es el verdadero amor. El libro es El matrimonio perfecto, uno que ama más, otro que ama mejor. Vamos a trabajar con los misterios del sexo, vamos a develar todos esos misterios, porque todos tenemos tabúes. Todos tenemos muchos tabúes desde que nacemos, nos maleducan, nos malenseñan, nos hacen ver cosas como normales, las cuales no han sido normales, y llegamos a un momento en el cual nuestra confusión es total. Bueno, pues en este momento es en el cual podrás, como todos nosotros, ir comprendiendo a través del corazón toda esta enseñanza y vas a ir descubriendo lo hermoso que es el encontrar respuestas prácticamente a todo. Desde que yo era pequeño, pues tenía esa inquietud
de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué existimos, por qué vivimos, por qué sufrimos, etc. Y no había encontrado, pero siempre había estado con esa inquietud y preguntas que no nos saben contestar o no nos sabían contestar. Bueno, pues el maestro Samael viene y entrega su obra, y en esta obra pues te das cuenta de que sí hay una respuesta lógica, correcta del corazón a todas tus inquietudes. Esa es la invitación que te hacemos, o que te hace mi persona, para que busques, porque el que busca encuentra. Y entonces pues en eso pues nosotros todos venimos por el sexo y no lo sabemos utilizar. Entonces es puerta de entrada el sexo, y también es puerta de salida si la sabemos usar. Y el ego es todo aquello, todos esos factores psicológicos, todas esas personitas que viven dentro de nosotros, que nos hacen tomar las decisiones incorrectas y que nos han hecho sufrir. Entonces aquí vamos a ver que a base de comprensión, el ego, el mí mismo, lo vamos a ir eliminando poco a poco, o mucho a mucho, depende de cada trabajo interior de cada persona. Y esto no es en grupo, no son todos los que lo vamos a hacer. Este trabajo se hace individual, se hace por medio de la autognosis, por medio del autoconocimiento. Por eso dicen, nocete ipsum, conócete a ti mismo. Entonces va a ser muy fácil juzgar a los demás, pero juzgarnos a nosotros, autoacusarnos o sentarnos en el banco de los acusados y trabajar en nuestro interior, es un camino hermoso, pero es difícil. Pero mientras más hermoso, menos difícil, y más feliz vamos a estar, porque vamos a conocer realmente la verdadera felicidad y vamos a dejar de sufrir. Pero no son como esos cursos que te dicen deja de sufrir no, aquí realmente es a base de comprensión, a base de que tú te autoanalices, y cuando vayas a cometer un acto tomes la decisión más certera y más correcta. Mientras mayor conocimiento de las cosas tengas, pues tus respuestas serán más certeras. Los fines y propósitos de esta sabiduría, que hoy reaparece al margen de los dogmas, de la falsa espiritualidad y de las pseudoescuelas que desgraciadamente se han convertido en aulas de negocios, están expuestos por el maestro Samael en los siguientes términos. Fíjense. Nosotros no queremos idólatras, ni nos interesan los secuaces. Nosotros solo somos postes de indicación. Nuestra labor no es proselitista. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el real ser interior que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Fíjense qué hermoso. No busca hacerlo así, de hecho no se cobra. Esta es una enseñanza del corazón y se entrega por amor a la humanidad, ¿sí? Entonces, pues por eso lo estás recibiendo de esta manera, sin buscar nada, ni patrocinios, ni nada. Esto es del corazón para el corazón. Y es muy hermoso. Y es para que encontremos realmente a nuestro maestro interno. Les informaremos que la sabiduría pertenece al ser, y que las virtudes y dones no es cuestión de poses ni de fingidas mansedumbres, sino realidades terribles que nos convierten en poderosos robles contra los cuales se estrellan los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos y la contumelia de los malvados. Esta sabiduría es para los rebeldes de todas las escuelas, para los que no contemporizan con amos, para los inconformes de todas las creencias, para los que aún tienen algo de ría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. Ya van viendo las palabras del maestro y es hermoso. No andamos en busca de seguidores, solo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno,
a su real ser, porque este es el único que puede salvarnos y redimirnos. No queremos más farsas, ahora queremos realidades vivientes, ahora queremos prepararnos para ver, oír y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Ahora queremos empuñar la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y lanzarnos en forma terrible a una batalla para la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Gnosis es un conocimiento liberador. La gnosis suele interpretarse como la búsqueda de un conocimiento absoluto y liberador. A través de los diccionarios podemos afirmar que el vocablo gnosis es griego y que en sentido generalizado significa simplemente conocimiento, pero en sentido más profundo ha significado en muchas épocas de la humanidad el resurgimiento de una ciencia o corriente ligada a la explicación de los fenómenos metafísicos y físicos del hombre. De modo más descriptivo, Teódoto identificaba la gnosis con el conocimiento liberador de una serie de cuestiones. ¿Qué éramos? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos sido arrojados? ¿A dónde vamos? ¿De qué nos liberamos? ¿Qué es nacer? ¿Y qué es renacer? Como respuesta a estas incógnitas de la existencia, surge el desarrollo doctrinal. El hombre sustancialmente tiende a la unión con el absoluto, lo verdadero y perfecto, aunque inefable. Ahora bien, por destino específico el hombre reside en el exilio de un mundo imperfecto que lo aprisiona y turba. La única vía de liberación está en el conocimiento de sí mismo y el reconocimiento de su separación de una conciencia inefable, divinal. Fíjense, nos tenemos que dar cuenta de lo que realmente somos y a dónde vamos. Hay una guerra aquí en el planeta, y digo una guerra porque pues es obvio, y no es del mal contra el bien, sino es de lo material contra lo espiritual. Mientras más juntemos cosas materiales, más densos estamos y más atrapados. Mientras más nos liberamos de lo material, más libres somos. Y esto no es dejar todo y salir corriendo, irnos a... Esto lo vivimos aquí donde tú te encuentres. Pero entonces tú vas a comprender realmente lo que las cosas son en sí. Entonces, hace años nos educaron, bueno, mi persona, y nos decían desde chicos en la escuela, en la casa y todo, ¿qué vas a hacer de grande? Y hacer se refería a lo material. Y todo el trauma, al menos de mi persona, fue por luchar incansablemente, por ser un hombre de éxito, por dejar mi vida en una empresa que quién sabe a quién le pertenece, por hacer tantas cosas y hacer tanto dinero y ¿para qué? Y ahí nos dijeron, ¿qué vas a hacer? Y así estamos educando a nuestros hijos. Es una tristeza. Debió de haber sido, ¿qué vas a hacer de tu real ser? No de hacer de lo material. Entonces por eso dicen, ser o no ser. He ahí el dilema. Nos van a poner la opción a todos. Lo triste es que ya elegimos y la mayoría estamos del otro lado. Por eso el maestro dice, esto es para los pocos, no para los muchos. Porque la mayoría, y me incluyo, porque también estoy en un proceso y he estado dormido y estoy dormido y estoy trabajando, dándome cuenta de todo esto para trabajar en mi interior. Y el maestro nos enseña el cómo. Y entonces hay que reconocer que nos separamos de una conciencia inefable y divina. Y tenemos que reconocer lo que somos. No lo que quieren que seamos, lo que somos. Pero porque estamos aquí. Entonces todos estos cuestionamientos, conforme lo vayas comprendiendo, conforme lo vayas viendo, lo vas a ir comprendiendo. Pero no en los demás. Lo vas a ir viendo en ti. Y vas a ir autoconociéndote. Y vas a abrir un amplio
manera de ver las cosas, una amplia, así que yo lloré cuando me enteré de muchas cosas, pero de alegría de volverlas a recuperar. Entonces, pues, esto es la gnosis, irte dando cuenta de lo que es, de una realidad que dejamos de ver. La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. Según Filolao el Pitagórico, siglo V antes de Jesucristo, los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba encerrada entre el yo, ¿ves? Sí que es alma. Entonces la esencia está encerrada en el yo, que es el ego. Entonces tu esencia está aprisionada. Conforme vayas liberándote del ego, lo que se va a expresar es tu esencia. Dice, como en una tumba, como castigo por algún error. Claro, estamos aquí pagando. Ahora, no me creas absolutamente nada. Velo comprobando. Y conforme lo vayas comprendiendo, todo tu karma lo vas a tener, pero lo vas a ver desde otro punto de vista. Con amor vas a amar tu karma. El gnosticismo es en sí mismo una estructura verbal o gramatical que envuelve la idea de sistemas doctrinales de Oriente u Occidente, que pretende devolverle a la conciencia condicionada por el ego animal su estado original de infinitud y universalidad. El que llega a conocer de este modo sabe de dónde ha venido y a dónde va. Sabe como el ebrio que ha salido de la embriaguez, que se ha vuelto hacia sí, que ha recuperado lo propio de él. Vamos a platicar acerca del Evangelio de la Verdad. Todos estos textos, al mismo tiempo que el maestro devela en 1950 el matrimonio perfecto, se encuentran unos textos apócrifos en el desierto del Nag Hammadi. Y en estos textos apócrifos se encuentra el Evangelio de la Verdad. Y se encuentran muchos evangelios que fueron guardados y fueron escondidos. Ahora apenas en el año 2000 se acabó la traducción de estos textos que estaban en copto. Y ahorita, cuando comparan y saben y se dan cuenta que lo que escribió el maestro Samael en un libro en 1950 lo entrega a la humanidad, que se llama El Matrimonio Perfecto, y traducen los textos apócrifos, se dan cuenta que es lo mismo. Y se dan cuenta por qué es maestro. Y lo tuvimos aquí y no nos dimos cuenta muchos, sino que los pocos. Y poco a poco estamos descubriendo quién es el maestro Samael. Y por eso, con la enseñanza que nos deja, pues vamos profundizando cada vez más, dándonos cuenta y descubriendo la gran enseñanza que nos deja para nuestras almas, para nuestras conciencias, para que dejemos de sufrir. Y lo hace como todos los maestros, para que dejemos de sufrir a base de comprensión. Entonces, bueno, el Evangelio de la Verdad. Básicamente, el estudio gnóstico comienza con una correcta relación consigo mismo. Básicamente, el estudio gnóstico comienza con una correcta relación consigo mismo, es decir, con la conciencia, su origen cósmico, su caída en el mundo de las formas al que rige la fatalidad y la ley del nacimiento y la muerte, que estamos atrapados aquí en la rueda del samsara. La necesidad de que ésta sea despertada, la conciencia, por su contraparte superior, para poderse reintegrar a su estado primitivo, o sea, para regresar de donde venimos. La gnosis tiene 4 pilares: la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. El divorcio entre la ciencia, entre la filosofía y el arte, la mística, la filosofía, etc., ha provocado el desgaste de esta generación. O sea, hay un divorcio entre la ciencia y el arte, la filosofía y la mística. Y eso nos ha desgastado. Ya no apreciamos la poesía de la naturaleza, la armonía que se desprende del universo entero,
y por ende las humanas relaciones se han tornado frías. No se conmueve nuestro corazón ante el dolor humano. La enseñanza gnóstica se basa en la comunión entre ciencia, filosofía, arte y mística. Busca rescatar los más elevados valores individuales de la vida gregaria. Comprende que la vida se presenta vacía si no persigue la trascendencia, la realización del ser. Fíjense, la gnosis comprende que la vida se presenta vacía si no persigue la trascendencia, la realización del ser. Esto no sería posible sin desarrollar la emoción superior, la que humaniza, la ciencia, sublima el arte, eleva la filosofía y cristaliza el misticismo. La gnosis es la poesía del entendimiento, la rosa de la filosofía, la luz de la ciencia, la eterna primavera mística. Vamos a platicar un poco acerca de la gnosis y la ciencia. Por ciencia entendemos conocimiento, pero no todo conocimiento es científico, al menos en sentido estricto, ya que para ello ha de reunir al menos dos condiciones: ser cierto y ser evidente, lo cual implica que sea demostrado. Además, ha de exigirse al conocimiento científico que sea ordenado y total, aunque es evidente que en la mayor parte de las actuales investigaciones científicas aún no se ha alcanzado la ordenación sintética de los hechos aislados. En este sentido, no es exagerado afirmar que la llamada ciencia moderna ni es completamente cierta ni es absolutamente evidente, puesto que sobre el origen de la vida, de las especies y del hombre no existe un orden total. Por el contrario, casi todos son hechos aislados que se fundamentan en simples hipótesis. Un ejemplo concreto de lo que estamos hablando lo tenemos en el nuevo reto de la ciencia, el universo subatómico. Este no es objetivamente demostrable con el llamado método científico de la observación, experimentación y clasificación. La más pura observación no existe para aquellos fenómenos que escapan a nuestro universo tridimensional de 3 dimensiones. La experimentación entre el sujeto que observa y el objeto observado siempre estará condicionada por la constitución subjetiva del propio observador y su aparato de medida. El método gnóstico para la experimentación científica permite penetrar en la cosa en sí del fenómeno y extraer de éste sus principios psicológicos cósmicos más allá de la barrera de la velocidad de la luz, coincidentes estos con la teoría de la relatividad, el hiperespacio y los universos paralelos. La ciencia gnóstica estudia la materia y la antimateria, la constitución de los átomos, que aún en cuestiones totalmente desconocidas para la ciencia de hoy, por ejemplo tenemos los puncta, que no son átomos, ni nucleones, ni partículas de alguna clase, y que no ocupan espacio. La gnosis conoce objetivamente los orígenes de los mundos, soles, universos y particularmente el sistema solar de Ors, donde vivimos y tenemos nuestro ser. Todo pasa por el crisol de la gnosis. Fíjense, ustedes han de haber visto la película o han de haber escuchado la de What the Bleep Do We Know? ¿Y tú qué sabes? Bueno, pues la física cuántica se puede observar, se ha observado. ¿Te has preguntado, te has cuestionado cómo los investigadores lograron encontrar la figura del átomo sin microscopios? Bueno, quédate con esa duda y investígalo, ¿sí? Lo que sabemos de libros, lo que sabemos de esto, bien dice Sócrates. Si fue Sócrates, sí. Yo solo sé que no sé nada. Cuando nosotros empecemos a trabajar en nosotros mismos y empecemos a abrir esa fuente de sabiduría que está en nosotros y empecemos a comprender, nuestra vida automáticamente va a empezar a cambiar y vamos a empezar a ver cosas que normalmente no veíamos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a despertar conciencia y a darnos cuenta de las cosas tal cual son. Maya quiere decir ilusión.
Vivimos en una ilusión. Nada de esto existe. ¿Vieron la película Matrix? Véanla. ¿Sí? Así como cuando le presentan a Neo y se ve el cuarto en blanco. Bueno, nada existe. Todo está creado por nuestra mente. Ahorita no me creas nada, pero velo comprobando y vete dando cuenta de otras realidades que es tu propia realidad. La gnosis y la filosofía. La filosofía en sí misma, reflexión evidente, cognición mística del ser, conocimiento cognoscito de la conciencia despierta. La filosofía es el amor a la sabiduría. Su método es la introspección que nos conduce al conocimiento directo, aunque ella participa también de la reflexión evidente. Incuestionablemente el conocimiento filosófico gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad íntima de la persona, el ser. La razón del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El ser reevaluándose y conociéndose a sí mismo es la autognosis. Esta en sí misma es la gnosis. El autoconocimiento del ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. La filosofía gnóstica brota de diversas latitudes y mediante la antropología gnóstica podemos evidenciar esa tremenda realidad. La gnosis y el arte. La finalidad del arte es la búsqueda de la belleza a través de sus distintas manifestaciones. El arte es el fiel testigo de esa gran obra humana que llamamos cultura. En todas las grandes obras de la literatura universal, en la producción de los genios de la música, de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, ha estado presente la gnosis. Hay dos clases de arte. Primero, el arte subjetivo, que a nada conduce. Segundo, el arte regio de la naturaleza, el arte trascendental fundamentado en la ley del 7. Obviamente tal arte contiene en sí mismo verdades cósmicas. El arte gnóstico lo encontramos en todas las piezas arcaicas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos del Egipto de los faraones, y en el México antiguo, entre los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc., en los viejos pergaminos de China, la Edad Media, fenicios, asirios, en los jeroglíficos y en los bajos relieves del antiguo Egipto, en las pinturas y esculturas de Miguel Ángel, en la Gioconda de Leonardo da Vinci, en la música de Beethoven, de Mozart, de Liszt, de Richard Wagner, en todas las obras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea de Homero, la Divina Comedia de Dante y muchísimas otras. Sin el arte como testigo, la filosofía, la mística y la ciencia de nuestros antepasados no hubiesen podido llegar a nosotros. Fíjense qué hermoso cómo es el arte regio. Yo te invito a que vayas y visites los museos, ya que realmente escuches música de los personajes que acabamos de mencionar. Ese arte regio se refiere a los mundos superiores. Entonces, un ejemplo, Beethoven, siendo sordo, en sus sueños se desprendía y subía a los mundos superiores y escuchaba el sonido de las esferas con su oído astral, y conscientemente podía bajar la información de mundos superiores y plasmarla aquí. Por eso los vemos como que no son de este mundo, como genios, porque ellos están, cuando abren sus ojos, es para expresar todo aquello que vieron en los mundos superiores. Por eso es arte regio. Si tú desarrollas esto, también podrás ir a los mundos superiores, como visita, en un viaje astral, y confirmarás que todo esto por ti mismo. Obviamente, para esto hay que trabajar muy duro. Hay que quitar todo lo que nos estorbe el ego. Porque imagínate al ego viajando por esos mundos superiores. Igual y te llevan a mundos inferiores. Entonces sería bonito mejor ir a ambos, pero con la conciencia como testigo a observar
a ver nuestras vidas pasadas, a ver lo que viene en el futuro, abrir esos velos y quitar esos velos, y no nada más quedarnos ahí, a trabajar intensamente en la muerte del ego, para que nuestra esencia, nuestra conciencia despierte y regresemos a donde pertenecemos. La gnosis y la mística. Todas las religiones son piedras preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas las religiones son piedras preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las religiones conservan los valores eternos. No existen religiones falsas. Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que solo la mía es verdadera. Si la religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve, porque los valores son siempre los mismos. Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría. Entonces ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría, ¿no? Fíjense qué hermoso. Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría. Ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría. Y los matamos, y los extinguimos y los acabamos. Siendo que en Estados Unidos tenían tribus hermosísimas con este conocimiento. Y en lugar nosotros de aprender de ellos, los matamos por el materialismo, por buscar oro, por encontrar oro. Y porque ellos en sus tierras sagradas ni lo tocaban. Ellos convivían con la naturaleza, los indios Sioux. Ve Danza con Lobos y ve la manera. Ellos se defendieron. Entonces la historia es otra. Hemos cometido atrocidades terribles y hemos juzgado, nos hemos juzgado entre nosotros y le dimos un valor, lo que repetimos, a lo material y a lo espiritual. Ustedes saben la enseñanza que se tenían en estas tribus. Las vas a descubrir. Y cuando veas a un indígena, cuando veas a una persona de la sierra, cuando veas a alguien humilde que se quita el pan y que nos ven como los hermanitos, porque ellos son los hermanos mayores, porque ellos sí ven, respétalo, busca todo eso. Entonces fíjense, y los matamos. Y si nosotros nos reímos de ellos, ellos también pueden reírse de nosotros. No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra también, porque los principios son siempre los mismos. Bajo el sol, toda religión nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere. Así ha sido siempre y así será siempre. Por eso estamos fanatizados, ¿sí? Hay judíos, indostanes, cristianos, católicos, habemos de todo, budistas. Y si supiéramos todo lo que encierra cada una de ellas y el valor de cada una de ellas, pero todas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nos fanatizamos y al final pierde la esencia. Entonces hay que aprender a encontrar lo más valioso de todas las religiones, y entonces tendremos nuestro propio criterio y entonces veremos las cosas de una manera muy diferente. Los principios religiosos nunca mueren. Pueden morir las formas religiosas, pero los principios religiosos, es decir, los valores eternos, nunca mueren. Ellos continúan, ellos se revisten con nuevas formas. Hay hombres profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa. Esto lo ves en el libro Introducción a la Gnosis. Bueno, pues esta es una introducción a la Gnosis, al conocimiento. Nos basamos en 4 pilares: ciencia, arte, filosofía y mística. Nos enseña el maestro el por dónde, y pues busca. Ya sabes en dónde está, ya puedes empezar un camino
Y no me queda más que darte la más cordial bienvenida. Nos vemos el próximo programa. Soy Alex Funes y espero que sigas con nosotros. Nos vemos pronto. Bye.